Muchísimas gracias, Michelle. Y bueno, pues muy buenas tardes a todos, con el gusto de saludarles. Estamos transmitiendo en vivo en una tarde lluviosa por acá, por el norte de la Ciudad de México. Espero que todos se encuentren muy bien. Un abrazo virtual a la distancia y esperando que todos ustedes, sus familias, colaboradores en la empresa estén muy bien de salud. Recordemos que estamos en semáforo epidemiológico naranja, esta situación de repente que el gobierno pues nos dice cosas que ya no sabemos si creerle o no, pero bueno, hay que cuidarnos mientras tanto. Un abrazo a la distancia donde quiera que ustedes se encuentren. Y bueno, pues vamos a dar inicio, señores, a un tema que considero, y no es por criticar, señores, pero siempre que ya se nos viene el tiempo encima, nos ponemos a voltear a ver a todos lados, a ver qué está pasando, ¿no? Que es el caso del CFDI de traslado y carta aporte. Y bueno, pues no es un tema para menos, finalmente porque la autoridad, pues ya nos puso perfectamente bien claras las cosas. Es un comprobante que es de uso obligatorio y más aparte, pues una serie de cambios que creo que desafortunadamente la autoridad, como siempre pasa en este tipo de temas, primero la autoridad te cacaría el huevo, pero no lo ha puesto. Y entonces en este caso la autoridad desde el año pasado ya nos había dicho que teníamos que usar el famoso comprobante de traslado y agregarle algo llamado carta aporte. Eso fue por ahí más o menos de mediados del perdón, de mediados del año pasado, de 2020, pero la autoridad obviamente no dio a conocer ni el complemento de carta aporte ni absolutamente nada. Viene la resolución miscelánea fiscal para el año 2021, se reconfirma que efectivamente va a haber la necesidad de emitir un comprobante de carta aporte, un comprobante de traslado con carta aporte, pero nos quedamos así como que, ¿y para cuándo? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A qué horas? ¿Con quién? Y bueno, pues la famosa regla 2.7.19 de la resolución miscelánea, pues ha tenido una serie de cambios y que la verdad, dicho está de paso, aún no han sido publicados de manera oficial. La tercera resolución, o más bien tercera versión anticipada, fíjate, versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal, la autoridad dio a conocer cambios a la regla 2719. Y si esto le agregas, ya sabes que en este famoso micrositio que tiene la autoridad que diseñó precisamente por ahí de principios de mayo, cuando libera, en este caso, el artículo transitorio y donde nos damos cuenta que esto entra en vigor hasta el día 30 de septiembre, pues muchos contribuyentes, pues sí nos dimos a la tarea de hacer nuestra chamba, de ponernos a verificar, a checar algunas cosas pendientes, corroborar con algunos PACs precisamente la elaboración de este comprobante fiscal. Pero algunos otros hay que mencionarlo, y digo, no es crítica, simplemente yo creo que a veces la alta carga administrativa pues genera que precisamente no sea tan sencillo para todos. Entonces, la autoridad publica el pasado 1 de julio una actualización a sus llamadas preguntas y respuestas frecuentes. Si ya tuviste esa oportunidad de revisar este documento, pues desde mi perspectiva creo que genera una serie de criterios, algunos muy precisos y la verdad que generan mucha claridad, y algunos otros muy desafortunados desde mi punto de vista. Ya estaremos comentando precisamente esos puntos que probablemente a lo mejor quizás la mayoría de los presentes desconozcan. No se preocupen, para eso estamos aquí, para poderlos comentar, mencionar, discutir y sobre todo, bueno, aclarar sus correspondientes inquietudes. Por lo tanto, vamos a dar inicio, señores. Te recuerdo que la sesión del día de hoy tiene una duración de 4 horas. Esa duración obviamente va a estar dividida en dos periodos. Ahorita en primera instancia nos vamos a estar conectando hasta más o menos por ahí de las 7 de la noche, donde vamos a tener un pequeño break, un pequeño receso. Posteriormente te daremos alrededor de unos 20 minutos para que te puedas estirar, tomar un pequeño refrigerio, hacer llamadas telefónicas, atender tus pendientes. Regresaremos y estaremos concluyendo por ahí aproximadamente de las 9 de la noche. El tema es muy interesante porque hay un sinfín de personas ligadas al comprobante de traslado. Vamos a dar inicio, señores. En primera instancia, quiero comenzar con los tipos de comprobante fiscales. Fíjate que es muy importante mencionar los 6 tipos de comprobantes fiscales que tenemos. En la parte final ahí del material puedes ver en color rojo el comprobante que el día de hoy nos toca platicar. Y hay que comentarlo porque desafortunadamente, pues a pesar de que esto ya tiene aproximadamente cerca de 3, 4 años de que la autoridad dio a conocer la llamada versión 3.3 de CFDI, todavía seguimos teniendo algunas lagunillas, algunas dudas, algunos problemillas para poder emitir el comprobante fiscal. Pero bueno, el comprobante de ingreso, ¿por qué se emite? Básicamente por 3 cosas.
Tiene que ver básicamente con la enajenación de bienes, prestación de servicios y el uso goce temporal de bienes, lo que tú llamas arrendamiento. Oye, Rubén, fíjate que yo genero depósitos en garantía por arrendamiento. ¿Tengo la obligación de expedir un comprobante de este tipo? No. No, porque el artículo 18 de la ley de renta te dice que no. Lo puedes expedir por el caso particular y aparte en el mismo reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, pues no puedes emitir en este caso un comprobante de este tipo por esta situación. Oye, es que el depósito en garantía dice que es a cuenta de futuras rentas. Ah, bueno, si en el contrato de arrendamiento tú tuvieses esa situación futura de que quizás ese dinero lo puedas llegar a utilizar para ser aplicado en rentas futuras y sea al término del contrato de arrendamiento, por supuesto, lo haremos válido en su respectivo momento, pero ya de mientras es un depósito en garantía y no es arrendamiento. Otra de las dudas que genera mucho este tipo de comprobante, si me lo permites, es el anticipo. Tenemos muchas inquietudes y todavía sigue habiendo mucha zozobra en esa parte respecto, oye Rubén, cuando a mí me dan un dinero para comprar mercancía que todavía ni siquiera conoce el cliente que va a comprar, ni la cantidad, ni el precio, ni nada, simplemente un día llega, me dice, ¿sabes qué, Rubén? Necesito tu producto y ahí te va un anticipo, 1 millón de pesos. Por eso tengo la obligación de expedir un comprobante fiscal, Rubén. Mira, la realidad es sí, y tienes que expedirlo por el hecho de que fiscalmente, de nueva cuenta, el artículo 16, 17 sobre el la venta, lo entiendo perfectamente en el sentido, no lo tenemos registrado dentro, inclusive si tú recuerdas el registro contable, es un cargo a bancos con abono a una cuenta de pasivo llamada anticipo de cash. Por lo tanto, no es donde dice el SAT, aquí tienes que hacer un comprobante y me lo tienes que acumular, como tú digas, sin problema. El otro tipo de comprobante es el comprobante de egresos. El comprobante de egresos, Rubén, ¿por qué se tiene que elaborar? Nosotros le llamamos notas de crédito. ¿Qué es una nota de crédito, Rubén? Una nota de crédito normalmente nosotros la emitimos básicamente por tres conceptos. Los descuentos, las devoluciones de producto y las bonificaciones que podamos hacer de operaciones de venta que en algún momento pudimos haber llevado a cabo. Aquí la duda que prevalece en la mayoría de los contribuyentes es el siguiente punto. Rubén, ¿elaboro una nota de crédito o cancelo la factura? Y es muy común y muy normal preguntarnos esto porque estamos muy acostumbrados a cancelar una factura. La cuestión es la siguiente, la autoridad me dice que para cancelar una factura, lo primero lo que tiene que suceder es que la operación prevalezca y punto número dos, que aparte de que prevalece la transacción, el comprobante haya sido emitido con errores. Entonces, por lo tanto, una cosa es el error y otra cosa es el descuento. No puedo manejar en este caso una factura para cancelar una operación, aunque déjame decirte una cosa, podríamos llegar a utilizar parte de estos procedimientos para cancelar parcialmente una operación. ¿Como cuál, Rubén? Vamos a pensar que yo ya te acabé de pagar prácticamente todo, me queda por ahí un 10, 15% de saldo pendiente de pagar. Tú como proveedor me echas una llamadita, Rubén, fíjate que por tu buen historial crediticio eres una persona muy cumplida, fíjate que te voy a emitir una nota de crédito para liquidar el monto total de la deuda. O sea, ya no te voy a pagar, no, ¿sabes qué? Como eres un buen cliente, pagas muy a tiempo, te voy a hacer un descuento. Entonces aquí viene el punto. Ese descuento, Rubén, como tal, ¿qué es? Yo no estoy pagando, no, pero técnicamente el cliente me está haciendo una ¿qué? Una condonación. Me está haciendo una condonación por el pago de dichas cantidades. Por eso es importante en este caso analizar siempre cuál es el objetivo, cuál es el punto. Otra de las dudas que surge mucho y muy frecuentemente en este tipo de operaciones es cuando, por ejemplo, un cliente no me paga y tengo probablemente esta situación de cancelar la cuenta como incobrable. Y una pregunta común, Rubén, ¿cancelo o no cancelo la factura? ¿Pero por qué tendrás que cancelarla? La factura no la puedes cancelar por la simple y sencilla razón, porque aparte de ser un documento fiscal, también es un documento de carácter de comercio y jurídico. Si yo entablo un juicio de carácter comercial contra mi cliente, ¿de qué manera le demuestro que efectivamente la operación se llevó a cabo? Hay procedimientos para cancelarlo. Si tú recuerdas el artículo 27, fracción 15 de la ley de renta me dice,
que si tú consideras esta operación bajo la característica de notoriamente imposible cobrar la operación, entonces me dice la autoridad, puedes deducirla, aunque jurídicamente puedo llevar a cabo esta situación. Por lo tanto, esta parte es importante mencionarla precisamente para evitar algún tipo de error al momento de llevar a cabo el procedimiento. Permítame tantito, me están haciendo un mensaje. Permíteme. Perdón, una disculpa, señor. Lo que pasa es que cuando entramos a curso, no contesto ninguna llamada, pero pues a veces la inquietud de la gente que desconoce esta situación, pues a veces nos lleva a este punto. Pues por lo tanto, esta parte de cancelar una factura a través de este procedimiento no es viable, no es correcto. Obviamente, hay procedimientos fiscales para poder llevar a cabo este proceso y hay que distinguirlo. Por lo tanto, una cosa es querer cancelar una factura y la cosa hacer una nota de crédito por una devolución, un descuento y una bonificación. Por cierto, los comprobantes de tipo egreso también tienen una vinculación, en este caso, con el comprobante de traslado. Ya estaremos comentando un poco más adelante de las famosas claves de relación que en algún momento dado necesitamos usar precisamente para efectos de validar el comprobante fiscal. Rubén, el comprobante de la nómina, ¿qué es esto, el comprobante de la nómina? Bueno, pues tú lo sabes. A partir de 2017 la autoridad se dio la tarea pues de cambiarme totalmente los comprobantes y obviamente uno de los que aparece en la escena pues es el famoso comprobante de nómina, que por cierto hay que agregarle un complemento de nómina. ¿Esto qué es, Rubén? Yo le tengo que expedir a mis trabajadores básicamente un comprobante de nómina por dos motivos. Las percepciones que se le pagan y las deducciones que en algún momento dado se le hacen. Pero la autoridad incluyó un nuevo término que se le llama otro tipo de pago. ¿Por qué motivos le tengo que dar un comprobante a mi trabajador, aun cuando uno ingreso para el trabajador? Los viáticos, por ejemplo. Si tu trabajador viática periódica y frecuentemente, le tienes que expedir un comprobante de viático. Oye, pero ¿por qué, Rubén? Si es el viático, es una herramienta de trabajo, lo entiendo. Lo que pasa es que le estás depositando en la cuenta de la nómina. Y como se trata de un concepto que está relacionado en su pago de la nómina, la autoridad pudiera llegar a entender que ese concepto obviamente es, en este caso, un sueldo, una prestación. Para evitar esa situación, utilizamos el famoso catálogo tipo de otro pago, manejando en este caso la clave 03. La clave 03, ¿qué significa, Rubén? Viáticos entregados. Oigan, pero por ejemplo, si él tiene una tarjeta corporativa, tiene una tarjeta o un monedero electrónico, realmente hay que expedir un comprobante de nómina. Aquí habría que revisarlo. Cuando tenemos una tarjeta de tipo corporativa, el objetivo primordial aquí es si hay disposición de efectivo. Considero que si hay una disposición de efectivo, técnicamente el trabajador sí se le tendría que expedir. Y no se te olvide que el trabajador a su regreso, cuando comprueba los viáticos, también tengo que darle una constancia por los viáticos realizados. Por lo tanto, tengo que diferenciar qué viáticos están exentos y qué viáticos están grabados. ¿Por qué otro motivo, Rubén, podríamos expedir un comprobante de nómina que no tenga que ver las típicas percepciones del trabajador? Los préstamos. Hay Maestro, empresas que, por ejemplo, les prestan dinero a sus trabajadores. Sí, adelante, escucho. Adelante. disculpe que lo interrumpa. Nada más que se está cortando mucho la transmisión. ¿Podría Pues verificar su conexión, por eh, favor? la tengo con cable, curiosamente la tengo con cable Ethernet, sin problema. No sé si sea a lo mejor el caso de ustedes, porque yo estoy perfectamente bien. Ahora sí que mi cable está perfectamente enchufado, estoy con cable Ethernet y aparentemente sin problemas. Es que de igual manera muchos participantes están comentando que se está cortando mucho. Pues tengo mi cable, ahora sí que, ¿qué más les Ok, puedo decir? Ahora bueno, sí que estoy con mi Disculpe, yo cable. también estoy en la misma situación. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Pues mira, ahora sí que, pues, una cuestión de tecnología, desafortunadamente, pues no lo puedo yo solucionar. Probablemente a lo mejor también, a veces piensa uno que es el expositor, pero también hay que tomar en cuenta que puede ser también su conexión de Internet. Acuérdense que esta conexión es recíproca. Estoy viendo que algunas personas me están diciendo, yo lo estoy escuchando bien. Por aquí Mar me dice, se corta mucho. Habría que revisar también la conexión de cada uno de ustedes. Yo estoy conectado por cable Ethernet. Siempre que imparto un curso,
lo hago a través de cable Ethernet para evitar la conexión de tipo Wi-Fi, porque sé de antemano que la conexión Wi-Fi, desafortunadamente, pues es a veces intermitente y falla mucho. Yo estoy conectado por cable Ethernet, prácticamente siempre mis conexiones las hago por este medio. ¿Qué les puedo decir, señores? Una disculpa, no es una cuestión personal. Ahora sí que son situaciones ajenas a mi voluntad y cuestiones del Internet. Entonces, pues les pido una gran disculpa si es que no se alcanza a escuchar muy bien. Pero bueno, estábamos platicando. El comprobante de nómina, ¿por qué otra cosa se tiene que expedir, Rubén? El comprobante de la nómina se expide también cuando, por ejemplo, le prestas dinero al trabajador. Si tú le prestas dinero al trabajador, que de repente hay algunas empresas que se les expide algún tipo de préstamo, se les otorga un préstamo al empleado. Estoy hablando no de fondo de ahorro, sino de préstamo. Ni fondo ni caja de ahorro, no, puro préstamo. Entonces, si yo le presto dinero a mi empleado, Rubén, entonces también le tengo que timbrar un recibo de nómina para esto, por supuesto. ¿Por qué, Rubén? Porque estamos hablando de un incremento patrimonial del trabajador. Por lo tanto, si el trabajador recibe un ingreso y se incrementa su patrimonio, pues obviamente la autoridad estará interesado fiscalmente para ver si de esta manera a lo mejor es un ingreso que no se está declarando. Por lo tanto, sería muy prudente que si tú le prestas dinero a tu trabajador, se lo timbres electrónicamente a través del CFDI de la nómina. ¿Cuál sería el concepto, la clave, Rubén, a utilizar en el CFDI de la nómina? Será la clave 999 de tipo de otro pago para identificarlo de una percepción. Otro motivo, Rubén, por el cual se tenga que hacer, yo podría agregar, por ejemplo, quien maneja el fondo fijo de la caja. Hay empresas, por ejemplo, que les asignan a sus trabajadores fondos fijos o variables de caja. Si tú tienes una situación de esa naturaleza, de que le pagas al trabajador, o más bien más que le pagas, le depositas en su cuenta de la nómina dinero para que él administre y reembolse su fondo fijo de la caja, también tendrás que considerarlo como parte del proceso. Ahora, ¿cuál es la razón, Rubén, de todo esto? La principal razón de esta situación se debe primordialmente, acuérdate, por el hecho de que el trabajador recibe ingreso en su cuenta bancaria y no hay manera de cómo comprobarlo. Cuando yo le expido un comprobante de la nómina y le digo a la autoridad que es un concepto que no paga impuestos, relativamente la autoridad se puede quedar tranquila para no requerirme, tanto a mi patrón como al propio trabajador, la posible aclaración del por qué no se paga impuestos sobre esta situación. Entonces, para evitar ese tipo de diferencias con la autoridad, expídele un comprobante. Oye, Roy, pero vamos a pensar que en lugar de depositarle el dinero a través de su cuenta de nómina, le doy un cheque. El trabajador va y lo cobra al banco. Todavía hay algunas empresas que suelen generar ese tipo de movimientos y es muy normal. El trabajador va a cobrar el cheque. Obviamente, al cobrarlo, lo más probable es que el cheque esté a su nombre, probablemente, o es un cheque nominativo. Lo endosa, obviamente, para el banco y anota sus datos. Rubén Torres firma la clave de la credencial del INE. En ese momento, cuando yo estoy cobrando el cheque, prácticamente es como si el patrón me lo estuviera pagando. Entonces, técnicamente, también por esa cantidad de dinero tengo que timbrar el comprobante fiscal. La autoridad no sabe que se trata de un dinero para manejar un fondo fijo de caja. Por lo tanto, mientras yo le pueda dar esos elementos al trabajador dentro de su comprobante fiscal, señores, todos estamos en santa paz. El cuarto tipo de comprobante que utilizamos es el comprobante de pago. Fíjate que este comprobante de pago, la mayor parte de los problemas que se han derivado en los últimos meses, se dan principalmente por la cancelación del típico comprobante que no fue pagado en una sola exhibición. Es muy común este tipo de casos. De repente, ya sabes, el cliente me promete que me va a pagar hasta el final del periodo, pero normalmente esto a veces no sucede. Muchas veces el cliente, por falta de liquidez, llega a fin de mes y no me paga. Entonces, cuando yo le emito el comprobante fiscal, salió como forma de pago X, cheque, efectivo, transferencia, y el método de pago, pues dice, pues, si tú recuerdas, tenemos una regla que es la 27139, que me establece que cuando una factura no se pague, ¿de acuerdo? Dentro del propio mes, la autoridad me dice, bueno, lee la regla 27143 también. Me establece también la autoridad que tengo, en este caso, que cancelar la factura, volverla a expedir, para poder, obviamente, manifestar que se trata de método de pago PPD, pago en parcialidades o diferido. Y esto, por consecuencia, me obliga a expedir un comprobante de pago, con lo que tú llamas o conoces como REP, Recibo Electrónico de Pagos. Y en la gran mayoría, ¿qué es lo que sucede? Los contribuyentes se les olvida, cancelan la factura, la vuelven a emitir
pero se les olvida darle a sus clientes el comprobante de pago y su complemento. Entonces, por lo tanto, esta es también una de las circunstancias un poquito, vamos a decir, comunes dentro de este tipo de comprobante. Y el otro factor que también surge mucho dentro de esta parte es la nota de crédito. Hace rato que yo te manejaba la nota de crédito, si yo pago a través de una nota de crédito o gracias a un descuento que me dio mi proveedor, pues técnicamente también tiene que quedar incorporado. Uno de los aspectos más importantes que debemos de cuidar del comprobante de tipo pago es que el saldo insoluto debe de quedar siempre al final en ceros. No puede quedarte tu saldo insoluto con una cantidad pendiente de pago. Si tú dejas por alguna cuestión o descuido, falta de control administrativo, el saldo insoluto en ceros, técnicamente la autoridad me puede llegar a requerir diferencias por la cuestión de emisión de este comprobante. Por lo tanto, échale un vistazo por ahí, verificas un amarre, haz una compulsa, una conciliación de saldos entre los que corresponden a tu cliente y las cuentas que corresponden, obviamente, a través del CFDI. Otro de los comprobantes que desafortunadamente también mucha gente no conoce porque no tenemos una gran difusión y sobre todo principalmente porque el SAT no lo obsequia, es el llamado comprobante de retenciones y de información. Este comprobante, Rubén, ¿por qué se emite? Si tú recuerdas, este comprobante se emite cuando nosotros realizamos un tipo de pago y la persona a la cual le pagamos no tiene obligación de expedir un comprobante fiscal. Una de las situaciones más comunes que se nos presentan son los dividendos. Si tú como sociedad le pagas a tu socio o accionista un dividendo, obviamente el accionista no me va a dar un CFDI porque no está obligado a expedir un comprobante fiscal. Pero más sin embargo, nosotros como empresa que pagamos el dividendo, sí estaríamos obligados en este caso a emitir un comprobante de retención e información de pagos. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo, Rubén? Indicarle a la autoridad qué concepto le pagamos, en este caso fueron dividendos, ¿provienen de CUFIN o no provienen de CUFIN, Rubén? Ah, pues provienen de CUFIN, le tachamos. Oye, ¿cuánto es el monto? Tanto. Oye, ¿cuánto es el impuesto sobre la renta? Tanto. Y así queda el procedimiento. Otro comprobante así de este tipo, también que se da mucho dentro del medio, es el que se paga, el que se genera, perdón, por el pago de intereses. Si tú recibes intereses bancarios por parte de una institución de crédito o en su defecto de una Afore, ellas están obligadas también a entregarme una constancia por los intereses pagados y obviamente el impuesto retenido que pudo haberse derivado de mi operación. Por lo tanto, esos son algunos de los conceptos por los cuales se genera. Otros casos podrían ser pagos al extranjero. Si yo le pago, por ejemplo, a una persona que me prestó un servicio, vamos a pensar un honorario, pero esa persona es residente en el extranjero, recuérdalo, esa persona residente en el extranjero no me va a dar un comprobante de tipo CFDI. Me va a dar un comprobante de los que manejan en su país, pero esto obviamente requiere que yo le efectúe una retención, ya sea porque existe un tratado para evitar la doble tributación entre México y ese otro país, y donde él es residente. Por lo tanto, si en este caso el tratado lo determina y hay una retención específica para ese concepto, lo aplicamos. Entonces, por lo tanto, le expediré un comprobante digital de esta naturaleza. Esos son, vamos a decir, los comprobantes fiscales que hasta algún punto hemos llegado a conocer, a manejar sin mayor problema. Pero de repente la autoridad dice comprobante de traslado, SAS. Y decimos, guay, ¿y eso qué es, Rubén? Sé que existe, pero no sé exactamente por qué y para qué. Cuando sale este comprobante de traslado, ya tiene un buen tiempo, porque además antes estaba regulado en el Código Fiscal de la Federación, concretamente en el artículo 27D del Código Fiscal. Ese artículo ya no existe, quedó derogado, y creo que le hace falta a la autoridad revivir un poquito parte de este artículo, porque prácticamente me está obligando a usarlo. Y considero que el ponerte los textos de la obligación de expedir un comprobante en resolución miscelánea fiscal, creo que le quita fuerza legal para el uso o la emisión de este comprobante fiscal. Tan es así que muchos contribuyentes, si tú les preguntas que no sean transportistas, prácticamente no lo emiten. No lo emiten. ¿Y no lo emiten por qué? Porque de entrada la autoridad, el hecho de que lo publique en la miscelánea, con muchos contribuyentes pensamos que esto es optativo. Punto número 1. Punto número 2, pensamos que solamente es para los transportistas. Punto número 3, como normalmente este comprobante tiene un valor de 0, pues le restamos importancia.